Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy es un gusto. Estamos en reunión de la mesa coordinadora de ALFEPSI, la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. Es un honor que hoy nos acompañe un equipo conformado por egresados y estudiantes de psicología. Ha sido un sueño de ALFEPSI ir involucrando estudiantes de manera activa y comprometida, y por eso hoy iniciamos nuestra reunión presentando un gran equipo que está trabajando sobre una idea que surgió de manera espontánea y poco a poco les hemos ido dando forma y queremos darle aún más forma con apoyo pues de diferentes entes, entre esos de nuestra editorial Alpepsi. Bueno, el equipo está conformado, el equipo lo coordinamos, pues evidentemente todos colaboramos, pero está siendo coordinado por el compañero Horacio Maldonado de Argentina y por mi persona, con el apoyo de las diferentes propuestas que llegan y de los miembros de la mesa coordinadora, y está compuesto por 5 chicos de Costa Rica y de Argentina. Me voy a tomar el honor de presentar la mitad del equipo y a nuestro amigo Horacio le corresponde la otra parte del honor de presentar a los demás integrantes. Por estudiante está compuesto por María Jesús Mora. María Jesús Mora pertenece a la UAC, a la Universidad Autónoma de Centroamérica, que es una de nuestras universidades afiliadas. Laura Daniela González también pertenece a la misma universidad, y Jimena Martínez. Jimena Martínez también. Las tres son estudiantes de último año de la carrera de licenciatura de psicología de esta universidad. Horacio les va a explicar cuál es el maravilloso proyecto de catálogo que están trabajando y va a presentar a los otros miembros del equipo. Un gusto, muchísimas gracias chicos y chicas, bienvenidos al FEPSI y un afectuoso saludo en nombre de todos los miembros de la mesa coordinadora. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a presentar a dos compañeros que son miembros de la Universidad, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Me refiero a Pablo Peralta y a Fabián Fariña. Ellos son dos recientes egresados como psicólogos. Estos compañeros participaron en calidad de alumnos, de estudiantes, en el Congreso de Río de Janeiro. Marco esto porque ese es un punto de inflexión de Alfepsi. Fue la primera vez que organizamos, y acá debo recordar la enorme tarea que hizo Mario Morales y todo el conjunto de compañeros que decidieron impulsar el ingreso de estudiantes al FEPSI. No podía ser de otra manera porque Alfepsi es una organización que tiene que ver con la formación de psicólogos, y por mucho tiempo habíamos permanecido dentro de esta organización solamente los profesores. En ese momento histórico, hace 2 años en Río, ingresaron estos compañeros que ahora son miembros de un equipo que está trabajando en la construcción de un catálogo, de un compendio, ¿sí? Para integrar en ese compendio toda una cantidad de acciones, actividades que tienen que ver con seminarios, que tienen que ver con conferencias, que tienen que ver con servicios, que tienen que ver con artículos, que tienen que ver con todo aquello que los colegas en América Latina empezaron a ensayar, digamos, un tanto repentinamente, porque no había una gran casuística, digo repentinamente, para afrontar los efectos psicológicos de la pandemia. Entonces, bueno, hoy estamos trabajando de manera ya avanzada, de manera interesante, ¿sí? Y nosotros queríamos que toda la mesa estuviera al tanto, ¿no es cierto?, de estos avances, y por eso decidimos ofrecerle 15 minutos para que ellos puedan un poco poner en la mesa un resumen de los avances hasta aquí. Este proyecto va a finalizar, por lo menos en la recepción de actividades, allá por el 31 de octubre.
Así que, bueno, es un placer entonces a estas 5 personas, 3 estudiantes y 2 recientes egresados, que participen un rato con nosotros. Adelante, por favor, estimados. Bueno, muchas gracias. Hermosa presentación. Eh, yo quería aclarar que, bueno, la situación de Jime, aún en esa situación y con esa particularidad, Jime no ha parado de trabajar ni de aportar a este equipo, y me parece que eso es algo que debemos rescatar, porque también el trabajo nos convoca y el trabajo nos acerca, digamos. Así que, Jime, un fuerte abrazo de parte de nosotros también. Muchas gracias, Fabi. Y Dorita, habíamos preparado una pequeña presentación en PowerPoint con unas poquitas diapositivas. Si nos puedes autorizar para que mostremos pantalla. Listo, ya tienen la autorización. Perfecto. Muy bien. ¿Ahí se ve? Sí. Muy bien. Perfecto. Denme un segundo que voy a correr esto. Ahí estamos. Bueno, como bien decíamos, este equipo se integra por, bueno, 3 estudiantes, 2 graduados y quienes coordinan nuestras actividades, la presidenta del FEPSI, Dora, y Horacio, que es el secretario de la asociación. En principio, el proyecto consiste en recopilar las acciones de colegas e instituciones a lo largo de la región que se realizan en el marco de la pandemia. El objetivo central tiene que ver con eso, compilar esas acciones, proyectos, programas, servicios, etcétera, en función de atender y afrontar los efectos psicológicos de la pandemia. Nosotros, operativamente, organizamos reuniones quincenales en las que dirimimos, bueno, cuestiones organizativas, distribuimos algunas tareas y de estas reuniones surge, digamos, la idea del equipo de maximizar la difusión, porque nos habíamos encontrado con que había ingresado mucha información, pero ingresó de manera informal, digamos, por cadenas de mensajes que iban circulando. Por lo cual pensamos que estaría bueno que maximicemos esa difusión para que recibamos más formalmente los formularios que se habían diseñado para estos fines, digamos. Y bueno, y de eso surge la idea de armamos un pequeño flyer, un pequeño escrito, y lo difundimos en distintos medios, en redes sociales, mails, WhatsApp, etc. Respecto de los datos que hemos recopilado hasta la fecha, hemos empezado a funcionar más o menos a finales de mayo, hasta este momento, y hemos conseguido recabar información de al menos unas 50 actividades. Los países que más actividades han mandado, digamos, las que hemos podido recopilar son Argentina y México, y bueno, y Brasil, que lo sigue ahí nomás. Argentina ha presentado 16 actividades de variada índole, México 10, Brasil 9, Costa Rica 4, Colombia, Cuba y Perú 3 cada una, Uruguay 2, y además se presentaron 3 proyectos que son transnacionales, es decir, que involucran a más de un país en simultáneo. Respecto de el tipo de documento que se presentó, el 72% de la muestra publicitó sus actividades a partir de la elaboración de un flyer, un 7,4% realizó algún tipo de presentación en formato libro, un 5,6% presentaron artículos, un 14,8% y el 14,8% restante, bueno, se distribuye en actividades de tipo videoconferencia, divulgación por sitio web, presentación de documentos escritos o publicación de notas periodísticas. Bueno, sobre este tema, que es el tipo de actividad, entiendo que María Jesús, ¿querés comentarnos esto? Buenas tardes a todos. Bueno, como equipo, para este informe
nosotros realizamos un recuento del tipo de actividades que hasta el momento hemos recibido y a partir de ahí categorizamos a estas en dos ámbitos, siendo una de ellas las actividades de tiempo prolongado y las actividades de tiempo limitado. Las actividades de tiempo limitado consisten en actividades o momentos únicos, alguna jornada, conversatorio, alguna reunión por Zoom que se realizó algún día en específico, y esto corresponde a un 77.5% de las actividades recibidas, es decir, 42 de un total de 54. Y por otra parte, las actividades de un tiempo prolongado, es decir, servicios de asistencia, de orientación, de acompañamiento psicológico ante la emergencia de pandemia. Y esto representa un 22.2%, es decir, 12 de las actividades que hasta el momento hemos recibido. Gracias, María Jesús. Bien. Ahí va. Ahora, algo que nos pareció importante es que viéramos más o menos, pensando en las áreas de la psicología en la región, tratamos de ver cuál era la distribución de actividades que veníamos encontrando. Básicamente, la gran mayoría presentó actividades que se ubicarían dentro de lo que es la psicología clínica. Aparentemente, parte de la demanda, una buena parte de la demanda de atención psicológica en la región vino asociada a malestares subjetivos de tipo individual o grupal, pero que recibieron algún tipo de respuesta con las actividades de colegas e instituciones con acciones de distinto tipo, ya sea con servicios que se mantienen y se prestan durante la pandemia, con presentación de informes, de charlas, jornadas, artículos periodísticos, etc. Le sigue la psicología educacional. Y esto tampoco pensamos que sea casual. Es interesante pensar en por qué automáticamente después de la psicología clínica aparecen las actividades que marcamos en la psicología educacional. Porque bueno, la educación, junto con la salud, ha sido la otra gran institución que de alguna manera ha sentido los efectos de la pandemia, del aislamiento y de todos los dispositivos que se han tenido que poner en marcha para apaciguar, digamos, los efectos adversos de esta pandemia. Después, en tercer lugar, tenemos a la psicología social, que también tampoco resulta casual, porque lógicamente los procesos de salud mental colectivos se encuentran trastocados con esta circunstancia. Y junto a ellos, nosotros agregamos una categoría, que es la categoría de no específica, que esta categoría tiene que ver con cuando se da o bien un cruce directo entre distintas áreas de la psicología, o bien cuando involucra aportes de otras disciplinas. Hemos encontrado que hay gran variedad de oferta de actividades, y en estas no específicas hay actividades, por ejemplo, asociadas al derecho, asociadas al trabajo social, a la sociología, entre otras tantas variedades de intervenciones. Después viene la psicología sanitaria, que esta, bueno, estaría enmarcada básicamente en el trabajo en instituciones sanitarias, es decir, hospitales, o proviene de equipos técnicos. Después tenemos casi al último la psicología laboral y a la psicología jurídica. Esto es algo que también nos resulta llamativo, porque digamos, si bien las instituciones salud y educación han sido por ahí las más afectadas por esta pandemia, sin dudas, la psicología laboral ha de haber tenido algunas consecuencias. Pensemos en que en muchos de nuestros países se han tenido que implementar acciones, se han tenido que implementar estrategias como el teletrabajo, por ejemplo, y hoy se está hablando de nuevos derechos a partir de nuevas necesidades que surgen de estas nuevas modalidades de trabajo, como por ejemplo el derecho a la desconexión. Entonces, de pronto, que no haya habido tanta respuesta de los colegas o de las instituciones en materia de psicología laboral, es algo que deberíamos pensar
hacia el interior de la asociación y hacia el interior de los lugares en los que trabajamos cada uno de nosotros. En psicología jurídica, la única actividad que pudimos identificar del área era una actividad sobre violencia de género, algo que también nos llama la atención porque las estadísticas en materia de violencia de género y de violencia doméstica en todos nuestros países se ha disparado de alguna manera. Sin embargo, hemos accedido a actividades en esta dirección o en esta materia bastante reducida. Así que eso también es algo para que pensemos. Bueno, básicamente lo que hicimos fue filtrar un poco la información de estas 50 actividades que hemos logrado recopilar y nos preguntamos hacia dónde vamos. Y bueno, en principio, algo que queríamos rescatar tenía que ver con, bueno, el hecho de desarrollar una psicología plural y contribuir al bienestar y al desarrollo integral de nuestras poblaciones en Latinoamérica, centrados básicamente en necesidades actuales. Por eso cuando hablábamos de la distribución de áreas y el tipo de actividades que encontrábamos en cada uno de los países, en cada una de las propuestas, es algo para que reflexionemos, porque esta pandemia es algo que ha trastocado muchos niveles de nuestra vida, digamos. Y bueno, fundamentalmente, creemos que el mayor valor de esto está en la posibilidad de difundir las acciones significativas de una psicología que es pensada, creada y recreada en Latinoamérica, que da cuenta de nuestra pertinencia técnico-profesional, digamos, la pericia, la idoneidad y la competencia de nuestras intervenciones en tiempos de crisis, como el actual, pero fundamentalmente creemos que es una herramienta valiosa para pensar en los procesos psicológicos de la región, en nuestras incumbencias profesionales como psicólogos en Latinoamérica, más allá de la pandemia, pensar de cara al futuro, porque digamos, de algo que sí estamos seguros y que hemos conversado bastante, es que en la post-pandemia seguramente nos vamos a enfrentar a problemáticas inéditas, y esas problemáticas inéditas van a requerir de alternativas de intervención que sean flexibles, creativas y novedosas. Y creo que ahí es donde radica la mayor riqueza de esto. Sobre todo pensando en la composición de este equipo. Somos un par de recién graduados y un par de estudiantes. Y si esta es una asociación que trabaja en el marco de la formación y la enseñanza de la psicología, y lógicamente tenemos que empezar a repensar, no solo en nuestras prácticas profesionales, sino también en la formación que desde nuestras distintas universidades vamos a seguir promoviendo en las próximas camadas de psicólogos que están por venir, porque digamos, nosotros ya estamos de salida de la formación, aunque la formación sea continua, por supuesto. Pero bueno, básicamente sería eso. Les agradecemos mucho por el espacio. Y bueno, sería eso. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo. Les pido a los distintos miembros de la mesa si quieren hacer alguna consideración, alguna pregunta antes que los compañeros se desconecten. Con todo gusto. Y yo quiero felicitar al grupo, al equipo, un gran equipo, y el trabajo que han realizado es un trabajo, pero se nota con mucha rigurosidad. Qué importante tener esta mirada de lo que está ocurriendo en la región. Sin embargo, habría que ir viendo también en términos de proyección. Yo sé que no es el minuto, pero creo que es fundamental pensar en que estos programas son programas donde la psicología ha reaccionado frente a una gran necesidad, no solamente en cada uno de los países, sino casi en toda la región, en América Latina y en todo el mundo, Y creo que yo creo que es muy importante este escenario de tener una mirada, pero bastante importante de lo que está pasando en la región. Ahora, es fundamental
en términos de ir generando una reflexión, además, en términos de el seguimiento de estos procesos, ¿ya? Es decir, yo creo que es fundamental poder incorporar en los distintos programas de intervención que se han desarrollado, ir tratando de visualizar, que yo creo que no corresponde en este trabajo, porque en el fondo esto era una mirada, creo que está ocurriendo en América Latina, pero nosotros ir considerando cuánto de estas, de estas intervenciones van a impactar con relación a lo que es la educación, por un lado, de lo que es la psicología, todo lo que tiene que ver con los procesos y las posibilidades de generar herramientas para que las personas puedan enfrentar este desafío, incluso, como alguien recién lo dice, parece que Fabián, en términos de esta post-pandemia. ¿Cuánto de esto va a quedar? Yo creo que los psicólogos, de alguna manera, siempre se nos ha criticado en términos que nosotros tenemos la capacidad de reaccionar de manera inmediata frente a una situación y a una necesidad. Pero la crítica ha apuntado qué pasa después, ¿ya? En términos de que esto pueda incorporarse en una situación de manera permanente y no que solo reaccionemos frente a situaciones de necesidades, que ya de catástrofe a veces, ¿eh? Entonces, esto por supuesto que no le corresponde al equipo, pero yo lo planteo exclusivamente como reflexión, en términos de la cantidad de procesos de intervenciones, es importante también poder también visualizar cuántos de ellos van a quedar como un proceso ya de internalización, de impacto, ya que ha tenido este programa y que se ha mantenido a través del tiempo. ¿Mm? Bueno, en principio agradecerles por el esfuerzo que han hecho y el trabajo, y felicitarlos porque realmente con lo que están planteando, que cada uno fue enviando de forma diferente la información, sistematizarla a veces resulta bastante complicado. Tomando un poco las palabras de Mario Morales, me parece que es importante poder pensar no solamente las herramientas en la formación, sino también pensar qué tipo de comunidades, sociedades, personas vamos a tener que asistir luego de la pandemia. Es decir, qué tipo de, para resumirlo, qué tipo de paciente vamos a tener que asistir y trabajar y orientar en pospandemia. Me parece que esto es importante empezar a pensarlo inclusive como una asociación que va a formar psicólogos para pospandemia, porque evidentemente ya de pandemia estamos aprendiendo mucho, pero de pospandemia todavía no hemos aprendido nada, ni hemos transitado la pospandemia. Es una generación que ha vivido posiblemente con situaciones de necesidades, sobre todo en la región latinoamericana, pero no de una pospandemia. Y esto me hace recordar, en nuestra universidad tenemos un seminario que se da en quinto año sobre catástrofes a partir de las Malvinas. La guerra de las Malvinas ha marcado para nosotros una situación de post-Malvinas, y hoy en día, 40 o 4 décadas posteriores a esa situación de guerra, hoy en día todavía seguimos atendiendo en nuestra unidad asistencial personas que han vivido, que han transitado, no solamente por la guerra de las Malvinas, sino parientes, familiares que han vivido con personas que incluso se han suicidado después de la guerra de las Malvinas. Quiere decir que la pospandemia es algo que tenemos que considerar en la enseñanza y en el aprendizaje de la psicología, porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar. En estas actividades donde la psicología clínica aparece como un punto central, y ustedes, Fabián lo marcaba perfectamente, es decir, afecta la subjetividad, pero también en esa subjetividad van la retroalimentación o la reactivación, sería la palabra exacta, la reactivación de procesos
internos personales antes de la pandemia, que la pandemia saca a florecer y saca a mostrarse de una manera totalmente diferente porque el contexto es diferente. Entonces me parece que pensar en cuál es la humanidad a la que vamos a tener que asistir y a la que vamos a tener que orientar a partir de ahora es importante. Y no solamente a adultos y adolescentes, sino a niños que en este momento están viendo el virus como algo que no se ve, por decirlo de alguna manera, nadie lo ve el virus, pero que para ellos es el monstruo que está afuera y que puede atacar. Entonces me parece, sobre todo los que atendemos niños, vemos esa situación de algo que no se ve, algo que no se toca, algo que evidentemente está fuera del alcance, pero que contribuye a construcción de fantasías en los cuales el monstruo aparece como algo que no voy a poder combatir, que es la misma sensación que tienen los padres frente a que no voy a poder combatir el virus. Así que me parece que tenemos un trabajo como asociación, como psicólogos, como futuros psicólogos estudiantes, para poder trabajar en estas instancias que van a ser quizás más crudas que las que tenemos hoy, porque hoy todavía está el aislamiento social, preventivo, obligatorio, pero cuando salgamos, salimos con el virus, salimos a combatir el virus todos los días. Y yo creo que este es un trabajo que los psicólogos, y comparto las palabras de Mario, somos muy ágiles para salir a trabajar sobre la situación. Pero después, ¿cómo las vamos a sostener? Me parece que es importante. Por eso tomaba como ejemplo la Guerra de las Malvinas, que 4 décadas después nos sigue sosteniendo a muchos trabajando en esas líneas. Así que bueno, felicitaciones, y creo que dejaría abierta la opción de volvamos a seguir recibiendo información para que este catálogo se nutra de experiencias y de reflexiones. Así que bueno, muchas gracias, gente. Felicitaciones. Gracias, Alicita. Para los que no tienen el gusto, el doctor Mario Morales, el que habló en primera instancia, es de Chile. Y Alicita, la doctora Alicia Risueño, es de Argentina. Como bien mencionaban los que hablaron, y ahorita sigue, y van a tener el gusto de conocer a la doctora Mónica Gianfaldoni de Brasil. ¿Me permiten, Moniquita, un segundito? Lo que mencionaban ahora los compañeros es muy cierto, incluso se están poniendo retos para ciertas normativas que tenían los colegios de psicólogos. Hay países donde los colegios de psicólogos o de profesionales en psicología son solamente como para vigilar, que estén capacitados, pero hay países donde son los que legitiman, por decirlo de alguna manera, el ejercicio profesional. Y han tenido que hacer modificaciones a la carrera, por llamarlo de alguna manera, porque hay cosas que antes se veían muy lejanas de un ejercicio, se han tenido que normalizar en cuestión de días. Y sobre todo que la práctica nos está mostrando que algo que veíamos muy lejano, lo estamos practicando, está teniendo buenos frutos, se están haciendo bien. Evidentemente hay que regular, ¿verdad? Para tener un ejercicio ético, pero se están haciendo y se están haciendo bien, y sobre todo hay que hacerlas, no hay otra opción. Aparte de eso, también en la formación, cuando pensábamos hace un año, año y medio, muchas cosas imposibles, esos cursos de determinada manera, jamás se pueden hacer virtual. Y no, sobre todo, están sacando toda la parte de creatividad y compromiso ético y pedagógico de nuestros docentes, sino también de las universidades y de los estudiantes. Entonces, y están dando resultados y están dando buenos resultados, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se están estableciendo otras formas de cercanía, de intercambio y de relación que no van a volver a echar atrás. O sea, yo creo que tenemos todos que ser conscientes que muchas de las cosas que veíamos como utopía se van a quedar, se van a quedar y van a quedar nuevas. Y eso transforma totalmente, evidentemente, el accionar del profesional, pero también todas las cuestiones de formación, refiriéndonos a nuestra carrera. Gracias, Marito y Alicia. Mónica. Olá, boa tarde para vocês. Eu agradeço,
Posso falar em português? Sim, um portunhol, mais ou menos, tudo bem? Sí. Agradeço a exposição de vocês, o belo trabalho até agora. Sei que vamos continuar recolhendo as propostas dos nossos colegas e concordo completamente com a afirmação de Dorita, de Mário e de Alicia, e fiquei pensando que esta seria uma tarefa que poderia ser feita, uma tarefa, vou dizer qual, que poderia ser feita ao final da análise que vocês estão fazendo. Assim, se podíamos ter uma síntese, porque penso que o catálogo dará alguma ideia para nós outros todos de como estamos caminhando, daqueles que recolhemos. Vamos fazer mais coisas para recolher mais trabalhos, mas dá um panorama do que temos feito em relação à pandemia, do que pensamos que seja. E talvez poderíamos fazer depois pequenos blocos que pudessem analisar as experiências em psicologia clínica, em psicologia educacional, de tal forma que o catálogo também fosse aquilo que Mário aponta, que Alicia aponta, um caminho, ou a abertura de vários caminhos. De que estamos falando quando expomos nossos trabalhos para nós outros? Será um trabalho que indica uma caracterização do que é a pandemia em nossas regiões? Será um trabalho que, como agora estamos fazendo muito teletrabalho e não hacíamos nada disto, há experiências buenas de teletrabalho que poderíamos sintetizar e expor para nós outros, para nossos colegas. Talvez pudéssemos, não sei se estaria dentro do escopo do que pensaram ou do que estamos pensando agora, seria uma forma de debater, colocar em debate as perspectivas que são apresentadas para nós outros, sabe? Não sei se fica claro, porque acho que é um material muito rico. E vocês, nesse tempo, fizeram um belíssimo trabalho, não? Agora, quase que estaremos recolhendo, porque as categorias de análise, muitas estão prontas ou estão em mudança, mas já estão dadas. Talvez pudéssemos ir incrementando na ideia de pensar como sintetizaríamos isto para nós outros colegas, para nós outras atuações, e que poderia resultar nisto que Dorita ha dito. O que mais temos que fazer em nossas formações para que possamos saber fazer as coisas em qualquer condições que tenhamos, porque todos fomos jogados numa situação, não? E acho que temos feito bons trabalhos com esta possibilidade. O que deveríamos mais poder qualificar? Nossos cursos de psicologia, que é, acho que, a fundação primeira de Alfepsi, não? O princípio primeiro de Alfepsi. Como melhorar todas as formações de psicologia para podermos fazer um bom trabalho para quem precisa, não? Voltado para as pessoas. Mas tudo isso só é possível porque fizeram um bom trabalho. Senão não teríamos material para debater, para fazer nada. Por isso, agradeço aos 5 chicos que são, de fato, sempre nosso impulso para o futuro. Não? São vocês que movimentam nós outros, em Alfepsi, em nossos trabalhos, em nossas universidades. Por isso, muitas graças. Bien. Yo quiero, si puedo decir algo, en la dirección de los comentarios que he escuchado. Yo estoy seguro de que esta cantidad de actividades que estamos compendiando están hechas desde perspectivas diferentes, de perspectivas teóricas diferentes, epistemológicas, procedimentales, de distintas escuelas, corrientes y sistemas. Eso es muy bueno, muy buena esa heterogeneidad de enfoques. Eso tiene que pasar a las aulas, no tiene que pasar a la formación. Y yo, hablando con mis compañeros acá argentinos, con Fabián y con Pablo, les decía, chicos,
el año que viene, en marzo o abril, si Dios quiere y la pandemia ha cesado, nosotros tenemos que proponer, ellos tendrán que proponer un seminario, ¿sí?, en la facultad, ¿no es cierto?, para desarrollar estas temáticas. ¿Con qué bibliografía? Con esta bibliografía que estamos construyendo en Alfepsi, ¿sí? Y yo me imagino que eso se puede replicar si hay interés en Chile, en Brasil, en México, en Costa Rica, armar seminarios, incluso en la misma Alfepsi, digamos que en el 2021 tener un seminario, ¿no es cierto?, sobre atención ante situaciones de catástrofe. Ahora que Alicia planteaba esto de la guerra de las Malvinas, en Argentina tuvimos un episodio muy fuerte, muy fuerte, que nos tocó intervenir, fue la explosión de un polvorín, ¿sí?, Río Tercero, y bueno, nosotros tuvimos un año con el Ministerio de Educación trabajando en esa circunstancia, porque explotó el polvorín en una ciudad muy chica, y eso dio lugar a muchos seminarios. Digo, esto no va a quedar nada más que, a mi juicio, ¿no?, en un mera recopilación, compendio, sino que tiene dos fases. Una, esta de trasladarlo a la aula. Cada uno de nosotros podrá meter en su bibliografía este tipo de cosas. Y dos, esto que decía también Alicia, bueno, y Mario, pensar la pospandemia, ¿no? Que es difícil pensar hacia el futuro. Hay un autor que yo leo mucho, que se llama Boaventura Sousa Santos, y él dice que las epidemias, las pandemias, van a ser intermitentes en el futuro. No va a haber una permanente aparición de nuevas, y bueno, me parece que es bueno tener algunas herramientas para pensar, para atrevernos a pensar. Pero de hecho, esto de que entre a las aulas de las distintas facultades en el 2021, me parece que lo vamos a hacer, ¿no? Y yo quisiera que también lo hagamos un seminario acá dentro de Alfepsi, esa es mi idea. Bueno, si no tenemos más nada, le agradecemos a los compañeros que nos visitaron y seguimos con la agenda. Bueno, chicos, nuevamente muchísimas gracias, felicitaciones, no solo por la excelencia con lo que están haciendo, sino por el compromiso, la alegría y el entusiasmo que nos están inyectando a todos. Y téngalo por seguro que todos los de la mesa coordinadora estamos detrás de ustedes apoyando a Alicia, Mario, Bárbara, Laurita, Mónica, Horacio y yo también. Nos les sumamos y cada vez que requieran algo, pues aquí estamos todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, equipo. Felicidades. Buen trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, cuídense, gente. Chao, chicos, chicas, gracias. Chao, chao. Es un gusto y un honor estar aquí, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad. El honor es de nosotros. Gracias. Qué lindo es ver jóvenes en esta mesa, ¿no? No lo digo por ningún Así no, Horacio. Habla por vos, Un poquito más Horacio. joven. A ver, Horacio, por favor.